Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el uso de clases, una introducción al uso de clases y una introducción al uso de parámetros en nuestras aplicaciones Visual Basic utilizando la plataforma ShareDevelop. Yo tengo una aplicación que hemos visto en anteriores ejemplos que trabaja de la siguiente manera. Es un conjunto, tengo un conjunto de partes y proveedores. Por ejemplo, puedo mostrar partes. Tengo este conjunto de partes. Yo tengo un botón en donde muestro las partes que tienen una existencia menor a 500. ¿Sí? Entonces puedo mostrar todas las partes o las partes que cumplan con alguna condición. Cuando muestro por primera vez el formulario me muestra todas y con el botón me muestra las que cumplen la condición de que la existencia es menor que 500. El código para realizar esto en esta ventana lo tengo de la siguiente manera. En el evento load yo llamo a la función cargadatos que se encarga de conectarse a una base de datos de Access 2003. Se llama PropPart, se encuentra en esta carpeta. Defino la consulta select asterisco from partes, quiero todos los campos de la tabla partes. Me conecto, obtengo la tabla en T, ¿sí? Devuelvo la tabla T, es lo que hace esta función. Entonces esta tabla que me está devolviendo yo la estoy almacenando en el grid view, ¿sí? Y entonces se muestran todos los datos. Cuando yo presiono el botón sucede algo similar, nada más que estoy llamando a cargadatos 2, que tiene exactamente el mismo código que aquí arriba, que es la cadena de conexión a la base de datos. Me conecto, traigo la información y la información de vuelta, ¿sí? La almaceno en el grid view. La diferencia es la consulta. Nuestra consulta tiene una cláusula where, que es una condición. Aquí estoy pidiendo que la existencia es menor que 500. Lo que quiero hacer notar acá es que el código en ambos casos es el mismo. Y no es una buena idea repetir código. Para evitar la repetición de código nosotros podemos usar parámetros. Por ejemplo, si lo único que cambia es un elemento que es la variable SQL, ¿sí? La variable SQL es diferente aquí que aquí. Lo que yo puedo hacer es en una de las funciones yo voy a declarar la variable SQL como parámetro. La declaro aquí entre paréntesis después del nombre de la función. Ya. Entonces, cuando utilizo la función debo mandar un parámetro, que aquí me dice que mi parámetro es de tipo cadena. Entonces lo que yo voy a mandar cuando llame a la función es una cadena, y la cadena que voy a mandar es precisamente mi sentencia select, ¿sí? Y de esta manera esta línea ya no me hace falta, y no me hace falta porque la estoy recibiendo a través de este parámetro y la estoy mandando aquí, ¿sí? Si yo lo hago de esta manera, entonces esta función, que es exactamente igual que la anterior, ya no la necesito, porque esta puede hacer lo mismo. Lo único que tengo que cambiar es la consulta. Aquí está. Y voy a llamar a la misma función cargadatos, pero con dos sentencias diferentes, select y select where, ¿sí? Y es la misma función, y estoy resolviendo esto utilizando parámetros. No tengo que tener código repetido. Vamos a probarlo.
Aquí en partes, mostrar, y aquí está. Es exactamente lo mismo. Lo que me está ayudando a evitar la repetición del código es el uso de parámetros. ¿Sí? Los parámetros trabajan de esta manera. Lo declaro aquí y cuando yo llamo a la función debo mandar el parámetro que le hace falta para hacer su trabajo. Ok. Otra forma en la que podemos trabajar es utilizar clases. Para utilizar clases, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. En nuestra aplicación, aquí, le vamos a dar clic derecho. Es recomendable crear una carpeta, ¿sí?, para almacenar nuestras clases. Yo le doy a agregar, le doy una carpeta nueva. ¿Sí? Ahí está. Yo ya tenía aquí una carpeta. La carpeta mis clases. Agregué esta nada más para mostrarles cómo agregar una carpeta. Entonces esta no me interesa porque ya tenía yo esta. Dentro de mi carpeta yo le puse mis clases. ¿Cómo puedo agregar clases? Yo le doy clic derecho, le doy agregar nuevo elemento. ¿Sí? Me fijo que estoy en Visual Basic y le doy clase. Aquí le doy el nombre a mi clase respetando la extensión .bb. ¿Sí? El nombre de la clase es el que ustedes quieran, dependiendo de para qué vayan a usar la clase. Es recomendable que las tres primeras letras sean CLS, indicando que ese archivo contiene una clase. Yo le voy a dar cancelar porque mis clases ya están creadas. Como ejemplo, yo tengo CLS parte, que es una clase donde estoy almacenando los objetos o la clase llamada parte. Vamos a ver la clase parte cómo es. La clase parte es de esta manera. Yo estoy creando 4 propiedades: clave, nombre, existencia y costo unitario, con estos tipos. Y aquí estoy definiendo las propiedades. En las notas ustedes vean el uso de propiedades. Ok. Tengo otra clase que es la que vamos a revisar ahorita, que se llama base de datos. Esta clase, si ustedes ven, tiene una función que se llama cargar datos. ¿Sí? Y si ustedes ven, esa función es exactamente la misma que yo tengo aquí. Entonces, aquí en mi clase base de datos tengo dos funciones. Estas se las voy a mostrar después. Y esta que se llama cargar datos. Esta es mi clase, ¿sí? Public class CLS base de datos. Aquí termina mi clase, tiene dos funciones: ejecuta comando y la función carga datos. A mi clase yo le estoy agregando las bibliotecas OLDB y la biblioteca data porque yo estoy conectándome aquí a una base de datos. Por eso necesito estas bibliotecas, ¿sí? En esta clase, si ven, yo no tengo ninguna biblioteca porque no tengo ninguna conexión a base de datos. Aquí sí, por eso en mi clase agregué estas bibliotecas. Ok, esta función carga datos es exactamente la misma que estoy utilizando aquí. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar cómo puedo mandar una función a una clase. Entonces, esta que está acá, puedo eliminarla. La función carga datos la estoy eliminando porque carga datos la tengo aquí. La tengo en la clase base datos. ¿Sí? Es exactamente la misma. Ok, ahora ¿cómo la utilizo? Bueno, yo voy a utilizar una función que se encuentra en una clase. Para eso yo debo declarar un objeto de este tipo, un objeto base datos, y crear el objeto. Ahí está. Aquí yo declaro el objeto y después lo creo. ¿Sí? Dentro de este objeto, recuerden, tenemos la función carga datos. Ok, como la función carga datos se encuentra dentro del objeto BD, entonces aquí le debo dar BD. Entonces estoy diciendo que carga datos se encuentra dentro del objeto BD.
El objeto BD es del tipo CLS base de datos, que es donde yo tengo mi función. Vamos a probar. Es BD. Aquí es BD. Ok, ya está. Estaba mal el nombre. Ok. Y acá le falta la sentencia. Select asterisco from proveedor. Ahí está. Vamos a probarlo. Y aquí en proveedores, ¿sí? No me está dando ningún proveedor. No tengo proveedores, posiblemente. Vamos a hacerlo en mostrar partes, que es donde yo quería mostrárselos. Nada más que me fui a proveedor. Ok. Aquí nosotros eliminamos esto. Carga datos. ¿Sí? Y aquí la diferencia es que yo debo decir dim bd as cls. Ahí está. bd es igual a new cls base de datos. Ahí está. Entonces debo crear mi objeto. Lo declaro y lo creo. Y entonces aquí le digo que mi función carga datos está en el objeto BD. Lo mismo acá, está en el objeto BD. Ok. Entonces vamos a probar partes, mostrar. Ahí está. Y aquí está. Entonces aquí les estoy mostrando cómo utilizar una función que se encuentra dentro de una clase. ¿Sí? Es esta función que está aquí, que se encuentra dentro de la clase base de datos. Lo que tengo que hacer entonces es declarar un objeto de esa clase, crearlo y ya lo puedo utilizar. Ya puedo utilizar las funciones que se encuentran dentro de ese objeto. Hacer esto aquí en dos líneas es lo mismo que hacerlo de esta manera, en una sola línea. ¿Sí? Yo puedo decir dim bd as new cls base de datos. Al mismo tiempo que lo estoy declarando, lo estoy creando. Vamos a probar. Ahí está. Entonces, este es un ejemplo del uso de clases y objetos. Una ventaja que me da el uso de clases es el siguiente. Yo aquí tengo otra función que es la que me permite insertar, ¿sí? Por ejemplo. Igual yo la tengo con un parámetro y lo que hace es ejecutar el comando que me permite insertar. De la misma manera con esta función puedo eliminar datos, ¿sí? O actualizar datos. Bueno, la ventaja que puedo tener acá es que todas las funciones de acceso a base de datos las puedo meter en una misma clase. Y eso me permite que la cadena de conexión, en lugar de que yo la tenga repetida en todas las funciones que estoy utilizando para conectarme a la base de datos, yo puedo dejar la cadena de conexión acá dentro de la clase. Como primera sentencia se convierte en lo que llamamos una variable global dentro de toda la clase. Eso quiere decir que ya no la necesitamos tener aquí. Y tampoco la necesitamos tener aquí. La cadena de conexión va a estar una única vez al inicio de la clase en donde se utiliza. Vamos a probarlo. Vean que sigue funcionando esto exactamente igual, ¿sí? Y la ventaja es que si yo cambio la base de datos, por ejemplo, la base de datos cambia de nombre o cambia de ubicación en otra carpeta, yo tengo que cambiar la cadena de conexión aquí, ¿sí? Y como todas estas funciones utilizan la misma cadena de conexión, entonces no tengo que hacer más cambios, los cambios me facilitan. Eso es todo por el momento. Gracias.